Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es eso que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por su mano. ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Y Jesús era para ellos un motivo de encanto. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Bueno, lo vamos haciendo y vamos a tratar de comprender la lectura de hoy con el título que un poco le di a este domingo, que es: Jesús es rechazado por sus conocidos. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio con la enseñanza que nos trae y que tenemos que dejar entrar a nosotros de a poquito. Para eso, la primera y la segunda lectura siempre tienen la función de acercarnos de a poco al misterio de Dios. Y entonces, la primera lectura nos habla del profeta Ezequiel, que tiene la experiencia de escuchar el envío de Dios, y es un envío difícil porque lo envía a un grupo de gente sublevada y rebelde, con el corazón endurecido a las enseñanzas de Dios. Y por eso le dice a Ezequiel: yo te envío para que le digas: así habla el Señor. Y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Acá nos empezamos a encontrar con algún concepto que por ahí se nos puede escapar un poquitito, pero que hay que aprender a manejar, que es la idea del profeta. Profeta es aquel que transmite un mensaje de Dios. Antes de Jesús hubo muchos profetas que fueron transmitiendo trozos necesarios para el momento, que intentaban acercar a la gente a Dios. Pero ahora un poco que los profetas se han terminado en esa función, ya no es necesario, o no es tan necesario que haya gente que pinche y empuje para que recordemos a Dios, porque ya ha venido alguien que ha explicado todo el misterio y todas las enseñanzas de Dios, que ha sido muy clarito. Y ese es el profeta con mayúscula, es Jesús. Y después de las enseñanzas de Jesús, no hay que agregar absolutamente nada nuevo a lo que Dios ha dicho, porque Dios se ha mostrado de todo corazón, y lo único que nos queda a nosotros es quitarnos las telarañas a veces que podemos traer de vida, de costumbre, de educación, de familia, de ambiente, para poder ponernos frente a Él. Entonces estoy distinguiendo entre lo que son los profetas antes de la venida de Jesús y lo que es Jesús profeta, y también que nos demos cuenta que todos
recordamos el nombre de Dios, que Dios habla, Dios me habla a través de mis hermanos. Así que si yo quiero escuchar a Dios, escucho a la gente que me rodea, escucho a Dios en mi tiempo, porque somos todos profetas por el bautismo, por eso ya no es tan necesaria la figura del profeta externo, porque está toda la comunidad creyente es la que vive escuchando y enseñando esa palabra de Dios. Lo que nos puede ayudar bastante es lo que tienen que ir aprendiendo los profetas en el Antiguo Testamento, porque eso uno lo tiene que aprender porque ya él de por sí transmitía la palabra de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento tienen luchas pesadas, porque es toda una vida espiritual que tiene que limpiarse cada vez más para que el profeta transmita el mensaje de Dios y no lo que a él le gustaría que Dios dijera. A ver si nos ordenamos un poquito. Dios es Dios. Y hay muchas cosas que a vos te gustaría que Dios hiciera y dijera. Pero una cosa es lo que a vos te gusta y otra cosa es lo que debe hacer. A veces coinciden o a veces no. El gran problema en la vida interior es cuando la gente se encabrita y se pone obcecada y quiere que Dios actúe según los deseos subjetivos. Y Dios ni se mueve. Y hay gente que yo digo, ¿cómo puede vivir así? Porque se lo pasan desde la mañana hasta la noche golpeando la cabeza contra una pared, se van a romper la cabeza, la pared no se va a caer. Y bueno, las cosas de Dios son así, están formuladas en la costumbre de vida, que son los mandamientos, reformuladas más fácilmente en las enseñanzas de vida y de corazón que trae Jesús, en la bienaventuranza y en todas las enseñanzas que encontramos, sobre todo en los capítulos que ya les he nombrado de Mateo, 5, 6 y 7. Y todos nosotros lo que tenemos que hacer para escuchar esa palabra y esas enseñanzas que Dios ha traído es tener las mismas costumbres y los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que no los tenemos cualquier cosa. Por eso es que podemos llegar a ser obcecados y obstinados, porque hay que hacer todo un trabajo de madurez, de crecimiento, con la propia personalidad y con el alma, para que tengamos cada vez más nitidez en el deseo de Dios que todos buscamos y tratamos de que nos atraiga. Todo esto que también pasaba a los habitantes de Nazaret y en Galilea aparece cuando Jesús enseña, y la consecuencia va a ser que se van a cerrar herméticamente como las puertas de un subterráneo, porque eso es lo que tiene la presencia de Dios y la palabra de Dios, que manifiesta lo que hay en el interior de los corazones. Cuando Dios aparece y dice algo, o te cae bien o te cae mal. Y eso muestra lo que hay en el fondo de tu alma. Si te cae mal, quiere decir que hay algo en vos que vas a tener que cambiar. Y si te cae bien, dale gracias a Dios y seguir por ese camino. Pero por eso nada queda cubierto ante la presencia de Dios. Nuestro inconsciente reacciona total y absolutamente a la presencia de Dios, diciéndole que sí o diciéndole que no. Y eso yo lo palpo todos los días porque me encuentro con gente buenísima que cuando le digo, mirá que Jesús enseñó esto, se me pone como una fiera. ¿Qué quiere que haga? Si
Vos tenés que hacer lo que vos quieres, lo que Dios quiere, de ti. Vos tenés que entender el misterio de vida en el cual estás viviendo. Por eso Ezequiel se tiene que enfrentar ante un grupo obstinado y Dios le dice: no te muevas, quédate tranquilo que yo te mato, yo llego, no te mato. Y Jesús también se encuentra ante un grupo obstinado que no puede entender que uno de ellos sea enviado por Dios. Y aquí hay de todo un poco. Hay alguna barbaridad que se dice cuando estudiamos la Escritura, pero que es cierta, y es que Dios elige. Porque Dios prefiere. Y entonces esto puede ocasionar dificultades en la gente. Dios elige, como dice San Pablo, a uno para una tarea, a otro para otra, y así va armando el conjunto. Pero cuando Dios elige, separa. Y esa experiencia de la elección, de la separación, en la que han tenido los profetas, y es también la que ha tenido Jesús, en un mundo donde todos nos tratamos de ser todos iguales. Gracias a Dios, para Dios, no somos todos iguales, ni nos va a tratar a todos por igual. A uno le va a dar una cosa, a otro le va a dar otra, a uno le va a decir una cosa, a otro le va a decir a otra, y no va a establecer comparaciones de ninguna clase. Para Dios nosotros no somos comparables. A todos los trata de la misma forma, pero no les dice lo mismo. Los trata con el mismo respeto, pero no les dice lo mismo. Y de acá sacamos algo importante, que es lo que produjo dificultades en la gente de Nazaret y lo hizo suspirar y agarrarse la cabeza a Jesús. Y es las comparaciones las hace vos. Es un problema tuyo. Por favor, sacátelo de encima porque vas a terminar cada vez peor. Eso en la Sagrada Escritura recibe el nombre de infierno. No te compares. No te compares con lo demás. Y sobre todo, aceptar que ves las debilidades y los defectos que tenés, porque si Dios te aguanta así, vos también tenés que quererte así. ¿Para qué Dios te aguanta con tus defectos? Porque tiene la esperanza de que los puedas arreglar. Y si Dios tiene la esperanza de que puedas arreglar tus defectos, arreglarlos. En vez de compararte con los defectos de los demás. Es lo que nos dice San Pablo, que vive feliz en medio de sus debilidades, de sus limitaciones, porque todo eso sirve para que se note que poca cosa puede y qué grande es el poder de Dios. Yo les comentaba en otra misa que Dios que aparece así en situaciones donde aparentemente no está. San Ignacio lo llamaba el Deus en latín, la lápida de San Ignacio, Deus semper maior. Dios siempre más grande. Dios más grande de lo que yo pensaba, de lo que yo creía, de lo que yo esperaba. Dios siempre me sale con una cosa inesperada, más grande. A veces nos quedamos helados nomás porque nos encontramos con algo inesperado. Para los habitantes de Jerusalén era bastante inesperado que uno de ellos fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, ahí estaba la fuerza y la gloria de Dios y no pudieron alegrarse con eso. Y hoy me preguntaban, ¿dónde están los profetas solos? Y yo le contesté, mira, en toda situación difícil, utilizando una frase de Atahualpa Yupanqui que es muy dura, viendo una situación espantosa, dice en una de sus canciones, Dios por aquí no pasó.
Cuando nos encontramos situaciones de vida, personas, ocasiones horripilantes ahí, donde uno piensa, Dios acá no está. Tenés toda la seguridad de que Dios está allí con yo. Así como estuvo contagiándose de la manera de pensar y de vivir para ver si los ayudaba, con 2 delincuentes en el momento de morir. Allí estuvo tal vez el paso más fuerte que tuvo que aceptar Jesús, que fue hacerse amigo de los delincuentes, que fue lo que hizo en la cruz. Dios está en situaciones sin salida, y allí, si nosotros somos capaces de estar como Él, en situaciones sin salida, pero teniendo una mano, ahí somos profetas y ahí están los profetas. Los profetas nunca. Bueno, Jesús le dice, hablando del último profeta que fue con el bautismo, le dijo a los discípulos, ¿qué salieron a ver? Una caña que se movía por el viento, una nubecita que estaba corriendo por ahí, una persona que se vestía con vestiduras muy finas y que venía muy bien. No, salieron a ver un profeta, que era Juan el Bautista, que estaba vestido con pieles de animales y tenía miel silvestre, y comía animales, cierto. Bueno, en la dureza de la vida, ahí se muestra el profeta cristiano. Vamos.